Muchas gracias le doy al Señor por este tiempo en el cual vamos a compartir, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a poder también meditar sobre ella, ¿no? Reflexionar un poquito, cosas que cada uno de nosotros le llama la atención o el Señor te muestra para resaltarla y también para enseñarnos algo que Él quiere que lo obtengamos. Una pequeña oración. Padre amado, muchas gracias, oh Dios, por estar aquí junto con los hermanos, leyendo tu palabra y también pudiendo recuperar esa palabra preciosa para que la podamos vivir y disfrutarla. Te doy las gracias, Señor, por todo lo bueno que sos y porque siempre estás atento a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Dios, por todo lo bueno que sos. Yo, hermanos, en este momento quisiera leerles de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, en el cual nos relata el encuentro de Saulo, Pablo, más conocido como nosotros, Saulo, con el Señor Jesús. Porque sabemos perfectamente que si uno no tiene ese encuentro con el Señor para poder entender su mensaje, poder ser transformado a una manera de ver la vida totalmente diferente y reconociéndolo a Él como el único y suficiente Salvador, ¿no? El Hijo de Dios, el que vino al mundo para salvar lo que se había perdido, que era la relación con Él. Bueno, aquí en este momento va a aparecer el Señor en este momento del camino donde iba Saulo para tener un diálogo con Él. Lo podemos leer, los primeros 2 versículos, y después ir rescatando, quitando algunas cositas de cada versículo. Dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallaba a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Acá vemos Saulo respirando aún amenazas, porque podemos verlo que tiene una aparición en Hechos capítulo 8, donde fue la consecuencia de toda esa persecución que se había desarrollado o que se había lanzado en una persecución grande contra los cristianos, fue donde se conoce la muerte del primer mártir cristiano, que era Esteban. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de fe. Bueno, ahí en más comienza a levantarse la figura de este hombre, de Saulo de Tarso, un hombre que transitaba o militaba, mejor dicho, el fariseísmo. Era un hombre muy pasional, un hombre fuerte, un hombre violento, un hombre que sus características no eran precisamente las de un hombre paciente y un hombre que pudiera contemplar lo que estaba viviendo el otro. Lo vemos como nos dice el versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Se relacionó con el sumo sacerdote, que indudablemente él tenía cierta reconocimiento dentro de los líderes del judaísmo, y le compartió el poder conseguir cartas para poder salir del país, salir de Israel, para poder buscar a aquellos que estaban huyendo, porque precisamente por esta persecución fatal, mortal que había. Y las cartas eran, en cuanto a poder traerlas, eran como
tener el permiso para poder traer gente, extraditar gente, como ahora se hace con aquellos delincuentes o personas que son buscadas o económicamente, de cualquier circunstancia, poder traerlas hacia Jerusalén y ahí que se les pueda juzgar, y por supuesto iba a ser un juicio fatal para cada uno. Así estaba Saulo de Tarso con una compañía de personas, vigilantes, soldados, eran compañeros de milicia de él, que estaban con esa idea de buscar y terminar con todo este grupo que estaba siendo y haciendo que las personas puedan escuchar ese mensaje, esa buena nueva de este Jesús, este Cristo, que era el Mesías. Ellos indudablemente no acreditaban de ninguna manera este mensaje, al contrario, porque si nosotros leemos Deuteronomio y sabemos que estos hombres era en el caso de Saulo fariseo, un hombre importante, ellos conocían la palabra, las escrituras, porque indudablemente los profetas, el Pentateuco, Salmos, lo que estaba escrito, lo conocían, porque una de las cláusulas también que había para aquellos que buscaban ser maestros, ser personas que pudieran compartir todo lo que conocían, personas que tenían mucho conocimiento de la palabra, y mucho de ese conocimiento, una de las, digamos, cláusulas que tenían para poder obtener ese permiso de poder enseñar, rabinos, era uno de esas cláusulas, era poder tener la suma más importante en la memoria de todo lo que leían, de toda la Torá, de todos los pasajes, digamos, bíblicos que iban leyendo y iban siendo parte de la enseñanza. Entonces nosotros vemos que Saulo no era una persona que simplemente seguía la religión de su pueblo, de ese pueblo escogido. No, él era un maestro, un rabino, una persona muy importante dentro de la enseñanza del judaísmo y tendiente a la línea de los fariseos. Por eso nosotros lo vemos ahora en esa salida, buscando estos hombres que estaban viviendo en Damasco, y en ese momento, en el camino, podemos leer el versículo 3, dice: pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía. Primero pensemos que lo que significaba esto para el apóstol. Cuando lo leemos así rápidamente, o sea, y no nos ponemos un poquito en la vivencia que estaba teniendo este hombre, sabemos que él venía persiguiendo hombres, y venía persiguiendo hombres como nos decía el versículo 1, respirando amenazas y muerte contra esos discípulos. Pero sin embargo ahora nos vemos que un gran resplandor de luz del cielo repentinamente se le apareció a él. Y cuando hablamos y decimos que repentinamente, decimos que fue le causó un efecto en su vida que era algo choqueante, era algo que de repente pasó, o sea, que con asombro, quizá de todo lo que estaba ocurriendo, y ni siquiera podía él
entender lo que estaba pasando. Pero también escuchó una voz, no solamente vio esa luz tremenda, esa luz, un resplandor del cielo más fuerte que el sol en pleno en pleno brillo, ¿no? En plena fuerza de su iluminación. Entonces se lo ve a él cayendo en tierra y oyendo esta voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? O sea que vemos a él que entra en un diálogo con aquella voz. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, a quien tú persigues. O sea que lo estaba persiguiendo a Jesús, aquel que era el líder, digamos, ¿no? Para él un líder de toda esa tendencia que estaban haciendo. Pero imaginemos, ¿no?, a Saulo, todo lo que le pudo haber causado, ¿no? Porque ya de todos modos él pensaba que aquel que los hombres lo levantaban como Dios, como el Hijo de Dios que había venido a este mundo, como aquel que trastornaba al mundo con sus enseñanzas y todo eso, no era más que un hombre que como que conocía esa palabra que está en Deuteronomio, que habla de maldito un hombre que es colgado en un madero. Y este era también Jesús. Era Jesús el que había sido colgado en un madero. Él no percibía en lo más mínimo que toda esa crucifixión que Jesús había sufrido era por salvar a la humanidad, para salvar a su pueblo y salvar todo aquel que podía creer en esta revelación. Él ahí tembló, cayó en tierra y la luz lo encegueció, lo dejó ciego, y él estaba tirado, indudablemente choqueado, y dice la palabra del Señor que lo levantaron sus compañeros y lo llevaron a Damasco, porque él pensaba en sí mismo, al estar tan temeroso y tembloroso, lo que le había dicho el Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Quiero saber qué es lo que está pasando. Entonces allí es donde el Señor le da indicaciones: levántate, entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. O sea que la voz vino para Saulo. Ellos escuchaban algo, pero no alcanzaron a escuchar la voz claramente. El llamado claramente era para Saulo. Era Dios quería hablar con Saulo. Y así es como le dijo. Dice, porque a la verdad oían la voz, pero ellos no oían. Dice: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía nada. Así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco. Nos comparte la palabra del Señor, donde estuvo 3 días. 3 días estuvo Saulo sin ver, no comió ni bebió. Imaginémonos el tremendo impacto que le causó a él, y aparte 3 días que nos lleva al pensamiento, más él como estaban dedicados a esa búsqueda de Dios, podía estar en ayuno sin comer y sin beber. O sea, atendamos a esto: ayunó 3 días sin comer y sin beber,
porque normalmente cuando practicamos un ayuno no comemos pero bebemos, y muchas veces algunos que no lo pueden hacer se alimentarán de lo mínimo, pero igual la tendencia al ayuno es dejar todo en las manos del Señor y estar preocupado por otras cosas, o ocupado, mejor dicho, con otras cosas, pero no con lo cotidiano. Dice la palabra del Señor que se puede ver que después de esta situación nos relata, ahora la palabra que nos muestra, nos muestra en el relato que aparece otro hombre allí en Damasco, que era un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Entonces veíamos cómo Dios también se revela en una visión. Esta vez no fue desde el cielo, sino que fue a sus oídos. Vi una visión en la cual le dijo el Señor que esté atento, que se levante de donde estaba y que vaya a una calle llamada Derecha y que busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Vemos cómo el Señor le da todas las indicaciones en donde puede encontrar a este hombre, que indudablemente él quería completar la obra que el Señor había comenzado. Como dice allí en Filipenses, que aquel que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta el último día. Necesitaba redondear y seguir ministrándole lo que él quería para ese hombre. Entonces le dice, porque él ora, vemos aquí lo que le agrada al Señor, esa situación cuando nosotros oramos, ponemos todo nuestro corazón en buscarle a Él, buscarle para que Él nos muestre, nos diga, nos dé dirección, nos guíe, que sepamos claramente que las oraciones ahora, en el caso nuestro ahora, son oraciones que entramos confiadamente a su presencia, sin ese temor que a veces estos hombres podían tener, pero acordémonos que por lo general los fariseos eran hombres que oraban 3 veces por día, pero su oración no era entrar en una intimidad con el Señor, y ahí es donde poder disfrutar de ese momento en el cual nuestros tiempos cambian, donde hay una visión que se ve de una manera diferente, por estar con Él, por poder confiar con Él y por poder tener esa confianza de que todo está en las manos del Señor, que nosotros por sí mismos no podemos hacer nada, sino que es Dios el que obra. Aquí lo vemos orando a Saulo, y dice que en esa oración Dios le permite ver en visión también, otra visión más, a un hombre llamado Ananías, a este hombre que estamos hablando, que era un discípulo, un seguidor permanente, un seguidor que estaba ya en las filas, enrolado en las filas del cristianismo, trabajando, porque también en el pasaje, que también en paralelo nos habla del testimonio que dio Pablo sobre su encuentro con Jesús, su conversión, su transformación, nos habla también que era un varón lleno del Espíritu Santo, un varón que ejercitaba una fe grande, poderosa, y que era un hombre de toda su confianza. Miremos cómo Dios también, si bien sabemos que Dios puede hablar a través de cualquiera, porque esta es la experiencia que yo tengo, de haber sido oidor de palabras en boca de personas que ni siquiera conocían al Señor, y dándote alguna indicación, algo, y la persona sin ni siquiera ni darse cuenta,
y uno tenerla, recibirla. Pero él, en este caso, la dio por un hombre que era un hombre reconocido dentro de los cristianos que estaban habitando en Damasco. Por eso este hombre, está bien. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, sin lugar a dudas, lo vio a Ananías, que estaba atemorizado totalmente, porque esto no es sencillo, esto no es una cosa para mirarla así por arriba, porque cuántas veces nosotros hemos temido de hablar la palabra a aquellas personas que quizás las respetamos mucho, o quizás tenemos recelo por darla, causar ciertas circunstancias que nos pongan mal a nosotros, pero fijémonos que él tiene que ir a hablarle a una persona que ellos lo consideraban una mala persona, porque Saulo era una mala persona, un hombre que se dice religioso y un hombre que viene a condenar a alguien que también está practicando un conocimiento de parte de Dios, incluso sin ir más, a su prójimo. ¿Cómo vas a tener esa intención de levantar tu brazo, levantar tu arma contra uno que ni siquiera ni lo conoces, ni tampoco sabés lo que realmente piensa? No le dabas ni el derecho a poder hablar y para poder entender lo que él está siguiendo. Pero así es, este hombre levanta una traba, pero el Señor le dice claramente que ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vemos como nos detuvimos antes, a dos personas. Por un lado Ananías, que era un creyente, era un cristiano, era un seguidor de Cristo, un practicante, digamos. Y por otro lado, un hombre que no lo conocía, al contrario, era un enemigo, pero los dos estaban en un momento importante de sus vidas. Para Ananías era que él también tenía que dejar que Dios vaya perfeccionando su vida y enseñándole que nosotros, como creyentes, como cristianos, no podemos limitar el hablar la palabra, porque nuestro prejuicio o nuestra limitación es por la persona que vemos y no por lo que ve el Señor que puede hacer con ella. Nosotros, este es un tema importante para nosotros que somos practicantes o deseamos ser de la mejor manera, que una de las cosas que las congregaciones o nosotros, nuestras iglesias, las iglesias del Señor, podemos ver algo de lo que tendríamos que cambiar o superarlo, mejorarlo, digo, todos, yo en mi propia vida, por supuesto, no estoy libre de todo eso, al contrario, muchas veces me quebranta ciertas debilidades que no hacen más que poder tener una carga uno, porque como le dijo el Señor en los primeros momentos que le habló a Saulo, que le estaba dando patadas contra él, estaba queriendo agredirlo a él, perseguirlo a él, y lo único que iba a recibir eran ser herido, o sea, sacar la herida que produce el ponerte en contra del Señor. Y lo vemos a Saulo que es revolucionado y uno se da cuenta claramente de su conversión,
porque si nosotros nos fijamos, un momentito, si nosotros nos fijamos, a esta palabra que nos da el apóstol en Filipenses capítulo 3, del 4 al 6, dice, aunque yo tengo también de qué confiar, le estaba hablando a los judíos que estaban demandando otras cosas de los cristianos, dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces él comienza a darle una lista de todas las cosas que también él tenía y que también él se había enseñoreado su vida de tener estas cosas. Él habla que había seguido y había sido circuncidado en el 8º día, que era de los judíos una tradición religiosa, también del linaje de Israel, de un orgullo nacional, porque este era uno de los problemas más grandes que tenían los israelitas, que tenían un orgullo de ellos ser aquellos que recibieron una revelación tan grande, de que Dios los haya elegido a ellos como su pueblo. Dice que él que era de la tribu de Benjamín, y por eso Saulo, y podemos acordarnos que uno de los personajes más importantes que había tenido la tribu de Benjamín era Saúl, el rey Saúl, el primer rey de la nación. Él tenía muchas cosas de que enorgullecerse. Hebreo de hebreos, señala con orgullo la justicia, los antepasados, todo lo que significaba ser un hebreo. Y en cuanto a la ley, fariseo. Él se enseñoreaba, se enorgullecía de la justicia propia, que era el nivel religioso. Esto nos señala, para mí, lo que logro entender, que todo esto era lo que cegaba la luz de lo que él seguía y lo de que él creía. Todas estas cosas eran un peso muy grande para él, que lo miraba más como lo que importaba era hacer todo esto y no realmente tener una apertura a poder escuchar y poder ver y poder escudriñar bien, escudriñar como se debe a través del Espíritu. Solo el Espíritu Santo puede revelarnos, como dijo el Señor. Es importante, es lo que más les conviene a ustedes, que yo me vaya. Cuando estaba transitando y caminando por su tierra, porque yendo yo y haciendo todo lo que tengo que hacer, esa tarea de padecimiento, aflicción, muerte, para que yo pueda resucitar y que venga sobre vosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo, para que no solo le haga recordar la palabra, que indudablemente no la puedan retener, sino también que les enseñe todo lo que a través de los años, de los días, les puede ir enseñando. Esto es lo que yo veo de este hombre tan bendecido, tan bendecido. Lo digo, hermanos, así, porque también me gozo en todos estos hombres que fueron de una entrega, si me permite decirlo, envidiable, una entrega total, donde estaban full time, o sea que donde estaban en todo tiempo dispuestos a hacer la tarea. Lo vemos en las respuestas. Sí, heme aquí, Señor, estoy acá, envíame a mí. Era una solicitud tremenda, que es la que uno desearía poder tenerla con más fluidez que lo que la tiene. Nosotros, hermanos, que podamos en este tiempo que estamos juntos orar, clamar a Dios, principalmente por
para que podamos ejercitar ese arrepentimiento que necesitamos, para que ese arrepentimiento dé en nosotros esos frutos dignos de esa transformación que queremos tener, que quiero tener. Por eso en este momento doy gracias que podamos dedicarnos a la oración, seguir, estamos orando, no nos vemos, pero oramos por los temas que salen. Hermanos, sigamos, continuemos en esa tarea en el cual lo que hacemos es entregársela al Señor para que Él disponga de lo que ya tiene para esa situación. Un abrazo, un beso grande. No quiero terminar solamente con el saludo, sino quiero cerrarlo con oración. Con la oración que quizás juntos no podemos tener de oídas, pero sí en la presencia en el Señor. Le doy gracias al Señor por esto, y había algo más, pero me pasa que también es tanto, y tan rica, hermano, tan rica es esta palabra, que cuando uno comienza a dejarse llevar, donde uno suelta las amarras de su vida, de su barca, para dejar que las corrientes del Espíritu Santo, esa corriente poderosa del Espíritu Santo, sea no solamente un conocimiento, sino que tenga el poder que necesitamos para vivir como Él quiere que vivamos, como Él quiere que yo viva, y cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor. Gracias por este momento y gracias por la oportunidad que me das para compartir tu palabra. Que sea para edificación, porque este es el propósito que tú lo das, que nos edifiquemos día tras día uno con los otros, disfrutemos de tu presencia y que podamos estar sirviendo y haciendo la obra que tú quieres. La más rica bendición para todos, hermanos, los quiero.